Hola, muy buenas. Ejercicio del modelo renta-gasto. Bueno, aquí lo que he hecho es copiar, o sea, se describe una economía donde intervienen pues estos agentes. Ahora iremos examinando lo que es cada cosa. Yo he copiado la expresión tal cual y me dicen que en esta economía se produce un incremento del gasto público, lo cual quiere decir que hay sector público. Se produce un incremento del gasto público que es en una unidad. No me dicen cuánto vale esto, pero bueno, valga lo que valga, el gasto público se incrementa en una unidad. Y entonces me proponían 4 posibilidades. Bueno, pues el consumo aumenta en no sé cuánto, la renta aumenta en no sé qué, el ahorro aumenta en no sé qué y la inversión en no sé cuánto. Bien, yo los valores que me proponía el ejercicio lo he quitado y lo que voy a hacer es calcular lo que aumenta cada una de las partidas que me propone el ejercicio. Bien, recordad que la economía en este caso venía definida por este modelo, donde, por ejemplo, esta sería la renta producida y C sub 0 sería el consumo autónomo, que es una constante, 0,9 sería la propensión marginal a consumir, es la parte de la renta disponible que se destina al consumo, y en la producción 0,2 y que va restando sería la parte de la renta que me quitarían por impuestos. O sea, los impuestos serían proporcionales a la renta. Me están quitando 0,2 y de la renta. Esa es la parte que el gobierno detrae de la renta. I sub 0 sería la inversión autónoma, 0,18 i sería la parte de la renta que invierte en la empresa. O sea, en este modelo la empresa invierte en una parte fija y una parte que dependerá de cómo vaya evolucionando la renta. Y G sub 0, que sería pues el gasto del sector público. Bien, pues en este caso me proponen que el gasto público, que esta partida de aquí, va a aumentar en una unidad. ¿Qué efecto va a producir eso en estas 4 partidas? Vale, aunque la renta, el aumento de la renta me lo propone en la opción B, yo primero lo que voy a hacer es calcular, generalmente lo que suelo hacer es calcular cuánto incrementa la renta. ¿Vale? Independientemente de lo que me pregunten, el primer paso va a ser, primero, formular el modelo, cosa que ya me lo daban, y a partir de ahí ver qué partida es la que cambia y qué efecto va a producir eso en la renta. Bien, antes de empezar a calcular aumentos, voy a intentar simplificar esto un poco para que luego se quede mucho más ágil y mucho más manejable. Por ejemplo, aquí hay i menos 0,2 i, eso lo voy a restar. Luego todo lo que lleve i lo voy a juntar, para dejar esa expresión de este tamaño, una expresión que se va a quedar así mucho más manejable. Por ejemplo, esto me va a quedar i igual, el consumo autónomo lo voy a dejar igual, más 0,9 por i menos 0,2 i serían 0,8 i. Pues lo dejo así, que es mucho más manejable, más la inversión autónoma, que no la sé, más 0,18 i y más G0, que es el gasto público. Bien, ¿para qué lo voy a dejar así? Si podría multiplicar el 0,9 por el 0,8, que son 0,9 por 0,8, 9 por 8 son 72, pues 0,72. Pues esa multiplicación me va a dar 0,72i, más la inversión autónoma, más 0,18i, más el gasto autónomo. Luego podría juntar este 0,72 más este 0,18 y me va a quedar pues i igual al consumo autónomo más 0,72 más 0,18 son 0,9. Pues más 0,9i, luego la inversión autónoma y el gasto autónomo. Incluso podríamos pasar el 0,9 para acá. I menos 0,9i se va a quedar 0,1i igual al consumo autónomo más la inversión autónoma y más el gasto autónomo, el gasto público autónomo. Vale, una vez que ya tengo reducido esta expresión, ya la tengo mucho más manejable, que se prestaba porque tenía valores numéricos, si no, pues tendría que calcular los incrementos desde el principio, pero como aquí hay valores numéricos, pues se presta a que los pueda juntar. Bien, lo que voy a hacer ahora es medir cambios, o sea, un incremento en una unidad aquí, pues va a tener un efecto de arrastre y va a provocar un cambio en la renta. Ese cambio en la renta luego provocará un cambio en todo lo que dependa de la renta, provocará un cambio en el consumo, provocará un cambio en la inversión, que es esta parte de acá, y provocará un cambio en el ahorro. Bueno, pues vamos a calcular todos los cambios que van a producir o que se van a derivar
de un cambio en el gasto público de una unidad. Vale. Ya sabéis que para medir cambios nosotros cogemos de las matemáticas una herramienta que es el diferencial, simplemente es como si fuese un incremento, entre comillas, como si fuese un incremento. O sea, lo que estoy midiendo es un cambio en la variable en cuestión. Por ejemplo, el cambio que se produzca en la renta, eso se pondrá así, 0,1 no va a cambiar, 0,1 por el cambio que se produzca en la I se pone así, diferencial de I, eso es el cambio que va a provocar un incremento de gasto público de una unidad, eso va a provocar un cambio en la renta. ¿Cómo se indica eso? Pues lo podría indicar con este símbolo, lo podría indicar con este otro. Voy a utilizar este otro porque es el que suele utilizar el manual. Tiene que ser igual. Vale, si os dais cuenta, en la parte derecha hay 3 componentes autónomas. Vale, aquellas que me diga el ejercicio que no cambian, que no diga nada, esa van a desaparecer. Por ejemplo, el consumo autónomo va a desaparecer porque no me dice nada el ejercicio. O sea, esa parte va a seguir, esa parte no va a cambiar. Y esta ecuación que estoy colocando aquí únicamente mide cambios. O sea, me tengo que centrar en aquellas partes que vayan a cambiar. O sea, esa y esa, porque estas dos no van a cambiar. Son constantes que por propia definición, la única constante que va a cambiar es el gasto público. O sea que el resto de constantes no van a cambiar, o sea que estas dos el cambio va a ser 0 y lo único que va a cambiar en esta expresión va a ser el gasto público, pues el diferencial de gasto público. O sea que el aumento en la renta va a ser igual a lo que aumente el gasto público partido de 0,1. ¿Y cuánto vale eso? Pues el aumento en la renta va a ser igual. ¿Cuánto aumenta el gasto público? 1. Pues yo aquí esto lo cambiaré por 1 y 1 entre 0,1 eso da 10. O sea que el aumento en la renta va a ser de 10. Vale, eso respondería al apartado B. Pues aquí venía un número y se comprobaba si coincidía con 10 y si era así, pues esa era la respuesta correcta y si no, pues sería alguna de las 3. Vale, ahora ya una vez que tengo el cambio en la renta, ya puedo responder cómo van a cambiar, por ejemplo, el consumo, el ahorro y la inversión. Bien, vamos por ejemplo al consumo. Le pondré una C y el consumo es simplemente esta parte, esa parte de ahí. Tendrá una parte autónoma más 0,9 y luego en vez de poner esto, pues ya puedo poner 0,8 por 0,8i y en vez de dejarlo así, pues voy a hacer esta multiplicación. O sea que el consumo va a ser igual al consumo autónomo más 0,72i. Vale, una vez que ya tengo el consumo expresado de esta manera, voy a medir el cambio en el consumo. Bien, pues el cambio que se produce en el consumo, eso matemáticamente se lee el diferencial del consumo, tiene que ser igual, bueno, para que tengo que medir cambios en la parte derecha. Esto no va a cambiar porque es una componente autónoma, será igual a 0,72 por lo que haya cambiado la renta, por el cambio en la renta. Pues el cambio en el consumo va a ser igual a 0,72 por lo que haya cambiado la renta. 10. Pues lo multiplico por 10 y eso será 0,72 por 10 son 7,2. O sea que el incremento en el consumo va a ser 7,2. O sea, para ver lo que incrementa una partida, ya sea el ahorro, el consumo, la inversión, tenéis que tener la expresión de esa partida. Si a mí me pide cómo va a quedar el consumo, yo tendré que poner la expresión del consumo, ¿vale? Y entonces mirar cambios. Por ejemplo, ahora me pedirían el ahorro. Bien, antes de hacer el ahorro, voy a ver la inversión. La inversión sería la parte que voy a pintar en rojo, que es la parte esta de aquí. Vale, pues inversión. O sea, yo quiero ver el cambio en la inversión. Pues para ver el cambio en la inversión tengo que fijarme en la expresión que me define la inversión, que es la parte autónoma y la parte que depende de la renta. Pues la inversión va a ser igual a la parte que tenga autónoma más la parte que dependa de la renta. Una vez que tengo la expresión de la inversión, voy a medir cambios, siempre teniendo claro que aquella parte que sea autónoma no va a cambiar, salvo que me lo diga el ejercicio. O sea que el cambio en la inversión o el diferencial de la inversión va a ser igual. Esto no me va a cambiar, igual a 0,18 por lo que cambie la renta. La renta cambiaba en 10, pues el cambio en la inversión será lo que debe multiplicar 0,18 por 10, que serán 1,8. Pues el cambio en la inversión va a ser igual a 1,8. Vale, voy a calcular
una partida que no me pide, pero que me va a ser útil para calcular el ahorro, porque el ahorro lo voy a sacar por dos caminos. Pero para elegir uno de ellos necesito tener una partida que no me viene aquí, que son los impuestos. Bien, cuando hablamos de impuestos, en este tipo de modelos, el impuesto suele tener una parte fija, una parte autónoma y una parte que puede depender de la renta. En este caso, los impuestos solo dependen de la renta. Esta es la parte que corresponde a los impuestos. O sea que el impuesto sería 0,2 y no tiene parte autónoma. Si tuviera parte autónoma, colocaríamos la parte autónoma al T sub 0. Vale, pues voy a medir el cambio en los impuestos. El cambio en los impuestos será igual a 0,2 por lo que cambie la renta. Pues el cambio en los impuestos va a ser igual a 0,2 por lo que cambie la renta, que eran 10. Y 0,2 por 10, eso da 2. O sea que el cambio en los impuestos igual a 2. Y podéis pensar, pues eso no me lo está pidiendo, ya lo sé, pero me va a valer para calcular el ahorro. Mirad, el ahorro lo voy a calcular por dos caminos. Una es acudiendo a lo que es la propia definición de ahorro, y otra es acudiendo a una identidad muy interesante que os puede salvar, o sea, os puede evitar hacer cálculos, o sea, donde los cálculos van a ser más sencillos que acudiendo a la propia definición. Por ejemplo, ya sabéis que siempre vamos a tener la identidad ahorro-inversión. La identidad ahorro-inversión, digamos que me relaciona el ahorro con la inversión. Sabiendo lo que le ocurre a la inversión, yo sé lo que le va a ocurrir al ahorro. Lo que pasa es que esta identidad se puede hacer, o sea, tiene varias expresiones dependiendo de qué tipo de economía tengamos. Por ejemplo, si una economía que no tiene sector público y es cerrada, la identidad ahorro-inversión sería el ahorro igual a la inversión. Esto sería suponiendo una identidad que no tiene sector público, y, bueno, lo pondría así, no administraciones públicas y cerrado. O sea que no tiene relaciones con el exterior. Si tuviera sector público, pues sería el ahorro más los impuestos tienen que ser igual a la inversión más el gasto público. Este sería con sector público, pero cerrada. Y si tuviera sector público y encima tuviera relaciones con el exterior, pues la identidad de ahorro-inversión se convertiría en esta expresión. Igual a inversión más gasto público más las exportaciones. Digamos que aquí en la primera solamente relaciona el ahorro y la inversión, en la segunda relaciona el ahorro y la inversión, pero añade los impuestos y el gasto público. Y en la tercera, pues aparte del ahorro y el del ahorro y los impuestos, añade también en la parte izquierda las importaciones y en la parte derecha las exportaciones. O sea, aquí añade las componentes del sector público, que son impuestos y gastos, y en la tercera se añaden las componentes que definen ya el sector exterior, como son las importaciones y las exportaciones. En este caso yo me tengo que quedar con la segunda, porque la economía se supone que es cerrada, por lo que veo en el modelo, y es la que me va a valer. En este caso, la segunda expresión, la que tiene una economía cerrada, pero con sector público, sabemos que el ahorro más los impuestos tiene que ser igual a la inversión más el gasto público. Bien, una vez que tengo esta expresión, pues voy a ver cómo va a cambiar el ahorro sabiendo cómo cambia cada una de las partidas. O sea que el cambio en el ahorro más el cambio en los impuestos va a ser igual al cambio en la inversión más el cambio en el gasto público. El cambio en el ahorro no lo sé, el cambio en los impuestos es 2, el cambio en la inversión 1,8 y el cambio en el gasto público 1. Pues el cambio en el ahorro va a ser igual. 1,8 más 1 son 2,8. Si a 2,8 le resto 2, pues sale 0,8. O sea que el aumento en el ahorro va a ser de 0,8. Pero vamos a calcular el ahorro, vamos a calcular esto por otro camino. Ya sabéis que este camino suele ser muy sencillo, pero una vez que conocemos ya el resto de partidas. Si no lo quisierais hacer así y quisierais acudir a lo que es la definición formal de ahorro, el ahorro formalmente es la parte de la renta disponible que no se consume, o sea, es la resta entre la renta disponible que tenemos menos lo que hayamos consumido. Sería la renta disponible
menos el consumo. Lo que pasa es que no lo voy a dejar así. El ahorro va a ser la renta disponible, era la renta disponible es esta parte de aquí. Es la renta que tengo menos los impuestos que pago. Si tuviese una transferencia, pues eso sumaría a mi renta disponible, pues sería como renta que me viene del exterior. Esta sería la renta disponible. Luego, menos el consumo. El consumo era, le pondré aquí un paréntesis, el consumo era esta expresión que hay aquí, que era el consumo autónomo, al que llamé C sub 0. Luego más, ¿cuánto valía esto? I menos 0,2i era 0,8, 0,8 por 0,9 son 0,72i. Esta sería, digamos, la forma del ahorro, o sea, la expresión del ahorro. Lo que pasa es que esto lo puedo juntar, puedo agrupar, entonces el ahorro va a ser igual. I menos 0,2i son 0,8i. Este menos cambia aquí y aquí, se va a quedar menos C sub 0 y menos 0,72i. Y si agrupo, por ejemplo, la parte que lleva ahí, 0,8 menos 0,72 sería 0,08, porque esto es como si fuese 0,80 menos 0,72, pues 0,08i menos el consumo autónomo. Entonces ahora, sí, la variación del ahorro va a ser igual a 0,08 por lo que cambia la renta, y esto que no va a cambiar. Y aquí se ve, sí, la variación del ahorro va a ser igual a 0,08 por lo que haya cambiado la renta, que eran 10. Y 0,08 por 10 es 0,8, que es lo que salía aquí. Vale, con todo esto lo que quería que vierais es que en un ejercicio de este tipo, renta-gasto, normalmente, primero tendríamos que, digamos, que fijar el modelo. Si no viene fijado ya, fijaríamos el modelo teniendo en cuenta que hay una parte que se debe al consumo, que son los hogares, una parte que se debe a la empresa, una parte, si tiene sector público, que se debe al sector público, y si tiene sector exterior, una parte que se debe al sector exterior. Una vez creado el modelo, pues yo miraría primero qué parte es la que cambia. Porque esa parte que cambia va a producir un efecto arrastre, o sea, va a producir un cambio en la renta. Pues mirad primero el cambio en la renta. Una vez que tengáis el cambio en la renta, ya mirar el cambio que os proponga el ejercicio. Por ejemplo, me dicen, ¿qué cambio se produce en el consumo? Pues tendréis que poner la expresión del consumo y ver lo que he hecho yo aquí, pues ver cómo cambia el consumo. Si os piden un cambio en la inversión, pues colocar la expresión de la inversión y ver cómo cambia la inversión, pero siempre conociendo cómo ha cambiado la renta. Muy bien, pues ejercicio resuelto y ya hasta el siguiente vídeo.